Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo no te veo, sí. Bueno, yo sí la estoy viendo. Ah, Usted perfecto. haga que me ve y yo aquí Perfecto. conversamos. Perfecto. Pedimos Bueno, disculpas. ante todo, muy agradecida por haber aceptado mi invitación, porque es primera vez que hablamos, primera vez en el sentido de mirarnos cara a cara Así es. a través de esta red social, y que me motivó porque tuve la ocasión de ver un en vivo que hizo con la Fundación LIP a través de nuestro común amigo Juan Pablo Molero. Realmente me encantó el vivo, y eso me motivó a que yo le pidiera a Juan Pablo que a través de su intermedio usted estuviese con nosotros hoy aquí, y le agradezco muchísimo porque sé los días que han pasado en su trajinar por la aprobación que se hizo de la ley a nivel de la Cámara de Diputados Así y es. ya en el Senado. Ante todo, yo la presenté antes de que usted entrara, pero yo quisiera que usted misma dijese cuáles son las vinculaciones que tienen con el sector educativo, a través de qué organismo, y la trayectoria que ese organismo hace en función de mejorar los procesos educativos, la vida educativa aquí en Chile. María, muchas gracias por la invitación. Soy yo la agradecida, honrada de poder estar con usted y con quienes nos están siguiendo hoy día aquí por este medio, que es lo que nos permite la tecnología, ¿cierto? Aunque a veces nos falla un poquitito el poder conectarnos, pero la tecnología hoy día nos permite no solo conocernos, sino también poder estar informando en lo que estamos las organizaciones de la sociedad civil. Tal como usted decía, mi nombre es Erika Muñoz, yo soy presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados de Chile, una organización que nace en el año 2011 en virtud de defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, un derecho que nosotros tenemos consagrado, ¿cierto?, en la Constitución Política de nuestro país, y en virtud de proyectos que se fueron presentando, que nosotros veíamos iban atentando de alguna manera contra la libertad de enseñanza, contra el derecho preferente de los padres y así un montón de cosas más. Nosotros nos constituimos legalmente ya de manera formal en el año 2014 y fuimos la organización que dio la lucha, digo yo, la pelea cuando nace la ley de inclusión, que de inclusión no tiene nada, que en el fondo la que crea este sistema de admisión donde los apoderados tienen que inscribir a los niños en una plataforma virtual que no permite que el apoderado tenga contacto con el colegio, ni que tampoco tenga la seguridad que va a quedar en ese colegio. Nosotros desde un inicio, desde que se presentó ese proyecto, dijimos que los niños no iban a quedar en el colegio que ellos querían, que se quitaba el derecho preferente a los padres a elegir la educación de sus hijos. Y bueno, no nos equivocamos. A 10 años de aprobada esa ley, hoy día, ¿hace cuánto? 3 días atrás salió, no, estoy mintiendo, ayer lunes salió el resultado, solo el 51% de los alumnos queda en el colegio de su preferencia. El otro 50%, el otro 49% lo asigna el Estado a gusto del Estado, no como elección de sus padres. Así que en ese mover nosotros como organización de padres y apoderados hemos estado y ido haciendo seguimiento, hemos hecho defensa, hemos expuesto en la Comisión de Educación, en la Cámara, en el Senado, hemos tenido reuniones con los diferentes ministros de educación, con otros organismos, con la superintendencia y en fin, ahí estamos nosotros como organización de padres haciéndonos presentes en todo lo que tiene que ver con el tema de educación y apoyando y defendiendo el derecho preferente a los padres, pero también la libertad de enseñanza, algo que en nuestro país se ha visto bien atacado estos últimos años. Por cierto, hablando del derecho de preferencia de los padres a determinar dónde y cómo educar a sus hijos, ¿ok? Esta ley dicen que la convivencia se aprende. Ahora, la convivencia se aprende. ¿Dónde se comienza a aprender la convivencia? En la familia. Y Así es. escuchaba de uno de los diputados del Parlamento que en el proyecto, en la ley que se aprobó, no había mención en ninguno de sus artículos a la familia, y que eso era parte de un proceso de destrucción de la familia como célula fundamental de la sociedad. Entonces, esta ley
además de las otras leyes que ya hay, que se supone que están ahora cabalgando con esta ley, como la ley de aula segura, como la ley de inclusión, cómo, cómo todo ese conjunto de leyes ahora quedan y cuáles son las implicaciones que ustedes como confederación observan tiene para obtener una real convivencia o va a ser una convivencia ficticia, porque inclusive parece ser que no hay recursos financieros disponibles para que las escuelas los manejen directamente y puedan crear los espacios de convivencia, inclusive actividades formativas de convivencia y evitar que transcurran hechos de violencia. Así es, María, tú estás hablando del proyecto de convivencia y buen trato que presentó el Ejecutivo y que lleva adelante la defensa de este proyecto el Ministerio de Educación. Es un muy mal proyecto, nosotros lo hemos dicho de todas maneras, es un muy mal proyecto por varios aspectos que tú ya mencionas. Es un muy mal proyecto porque de partida deja a las familias fuera, no solo en el tema de la convivencia, porque solamente trata o dispone, ¿cierto?, de la exigencia de que los colegios tengan el consejo escolar y que a través del consejo escolar haya participación de los apoderados. El consejo escolar cuenta con el representante del Centro Padre y Apoderado, que es un representante, no todos los apoderados, solo un representante, pero es la única mención que se hace a lo que es el trabajo en el fondo con los padres y apoderados. Por eso para nosotros es pobre el proyecto en cuanto a la importancia que tiene la familia. Como tú muy bien mencionas, este proyecto, de hecho, no trae recursos asociados, pero sí trae obligaciones hacia los colegios. Es correcto. La obligación de contratar a un coordinador de convivencia escolar de jornada de dedicación exclusiva. Nosotros contamos con colegios que tienen pocos alumnos, con escuelas especiales que tienen pocos alumnos, que tienen la misma exigencia sin recursos, porque ellos de dónde van a sacar para poder seguir contratando más gente, que es lo que impone el proyecto, con la misma subvención de nuestros hijos. Porque seamos honestos, los colegios particulares subvencionados, el 90% son gratuitos, se mueven solo con la subvención. Los colegios estatales, municipales o dependientes de un servicio local de educación se mueven solo con la subvención. Entonces, es difícil que las exigencias que se imponen en el proyecto se puedan cumplir. Pero uno de los temas que a nosotros nos ha hecho ruido, se lo planteamos al ministro, a sus asesores, y ustedes se van a reír, los amigos que nos están escuchando, ¿no?, o viendo, se van a reír de la respuesta que nos dieron. Uno de los artículos plantea que el colegio tiene la obligación de prestar asesoría jurídica a los profesores en caso de violencia al interior del establecimiento o en los alrededores, ¿cierto? Si el profesor es víctima de violencia, tiene que poner una denuncia y el colegio tiene que prestar asesoría jurídica. Pero esa asesoría jurídica no está disponible ni para los alumnos, ni para los asistentes de la educación, ni para los apoderados, que es una discriminación para nosotros que hace de manera arbitraria el proyecto, porque no siempre la violencia se ejerce hacia el profesor. También hay casos que hemos visto donde el profesor ha ejercido violencia hacia un alumno o hacia un integrante de la familia, o puede haber violencia hacia un asistente de la educación y no tenemos ningún resguardo. La respuesta del ministro ante eso es que ellos se les pasó. En realidad ellos no, ellos querían ponerlo, pero al momento de la reacción quedó fuera del texto. Esa es más o menos la respuesta que nos dio el ministro, que para nosotros no tiene lógicamente ninguna argumentación válida, al contrario, solo habla de la mala gestión en cuanto a la presentación de un proyecto tan importante como este, porque si hay algo que nosotros hemos criticado durante muchos años es cuando se presentan proyectos de esta envergadura que cruza un montón de temas, que cruza incluso leyes que necesitan harto quórum para ser modificadas en el Parlamento, que trae ideología de género, que trae inserto, como decimos nosotros, por secretaría, el tema de la imposición de la ideología de género, exigiendo el reconocimiento al género en los colegios y jardines infantiles de los niños desde su primera infancia. Entonces, todos estos temas que ya habían sido desechados en el Congreso
y votados en contra, rechazados, este proyecto los toma, todos los junta de nuevo y los vuelve a presentar. Entonces, para nosotros es un mal proyecto porque deja a la familia fuera, pero además porque quiere pasar por arriba de la autoridad de la familia, en todos estos casos. Tú mencionas la ley de aula segura, pero también está la ley TEA, que fue otra de las cosas que nosotros le mencionamos a los asesores del ministro, porque lo que nos parece a nosotros insólito es que la ley haga referencia al cuidado y la protección específica, por ejemplo, de los docentes dentro de la sala de clase y dentro del establecimiento, contra todo argumento. Pero cuando eso pase, cuando, por ejemplo, el niño que agrede al profesor es un niño TEA, ¿por qué pasa? Muchos de nuestros niños TEA se desregulan y ellos a veces tienen episodios violentos, no solo hacia sus compañeros, también hacia sus profesores. ¿Cuál es la ley que va a primar aquí? La ley TEA, que dice que el alumno no puede ser sancionado, un alumno TEA no puede ser sancionado en ninguna circunstancia. Para nuestra audiencia, un alumno TEA es un niño o un adolescente o un joven con síndrome del espectro autista, para que lo sepan. ¿Okay? La condición y apoderados son padres, digo, representantes. Sí. Entonces, padre y apoderado. Nosotros decimos apoderados, ¿por qué? Porque en el caso, o sea, antiguamente se decía padre y madre, pero nosotros tenemos muchos abuelos que son apoderados, muchos tíos, incluso familias cuidadoras. Entonces, por eso para nosotros son padres y apoderados, ¿cierto? Que es la persona que representa legalmente al menor dentro del establecimiento. Entonces, como te decía, ¿cuándo se hace valer la legislación? Entonces, cuando tenemos un niño con la condición de autismo, cuando se enfrenta a esa situación, aplicamos la ley TEA, que es la que está vigente. Pero este proyecto de ley trae... no hace mención específica a ellos, no, entonces... No, y trae requisitos y condiciones que van totalmente en contra de esa ley. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Quién va a decidir? Eso no está escrito. Cuando nosotros lo preguntamos a los asesores del ministro, ellos dijeron que había que seguir en el Congreso viendo cómo iba avanzando el proyecto y íbamos a ir arreglando las cosas en la marcha. Esa en el fondo fue la respuesta, lo que nos parece insólito. ¿Cuáles crees tú que son los efectos más nocivos que pudiera traer esta ley en los artículos que son más polémicos? Mira, uno de los casos que yo te planteaba sobre el hecho de el reconocimiento de la identidad de género desde la primera infancia, para nosotros es complejo, muy complejo. Muy complejo. Si bien es cierto, en la Cámara se votó el proyecto el día miércoles y salió aprobado hacia el Senado, pero estos artículos que traían género se votaron por separado. Y gracias a Dios esos artículos quedaron fuera porque se rechazaron, no alcanzaron, como son de quórum alto, no alcanzaron el quórum necesario. Por lo tanto, se votaron en contra y se sacaron del proyecto. Ahora el proyecto pasa al Senado. Para nosotros es tremendamente preocupante que en el Senado los senadores del oficialismo, ¿cierto?, que son los senadores de gobierno, vuelvan a reponer eso. ¿Por qué? Porque lógicamente el Ministerio de Educación, con sus diputados, ¿cierto?, y sus senadores van a querer tener el proyecto original. De hecho, la presidenta de la Comisión de Educación, que es la diputada Schneider, Emilia Schneider, ella mencionó el hecho de que para ellos no estaban conformes porque se había sacado algo tan importante como los artículos que hablaban de género. Entonces, nosotros creemos que en el Senado lo pueden volver a reponer. Y eso para nosotros es tremendamente preocupante porque, insisto, es tratar de meter por secretaría un tema que ya estaba rechazado. Esa es una de las cosas. Lo otro es que el proyecto hoy día quedó con la exigencia de que los colegios deben contar con una sala de contención para los conflictos de violencia al interior del establecimiento. Nosotros tenemos en Chile colegios que ya están totalmente construidos, donde ellos no pueden ni siquiera, por aprobación de la Seremía, construir ni siquiera una bodega para guardar elementos, ni un cuarto de aseo. De hecho, hace un tiempo hablábamos con un sostenedor que la habían rechazado porque él quería hacer un cuarto de aseo,
para guardar los botes de basura y todas las cosas más grandes, y se lo rechazaron porque el espacio no les daba. Entonces, ¿cómo esos colegios van a cumplir con la normativa de tener una sala de contención? Primero, físicamente no les da por infraestructura. Segundo, el Ministerio de Educación, a través de la Seremía, no están autorizando ampliar infraestructura a los establecimientos educacionales. Ponen un montón de exigencias y requerimientos que los colegios ya no pueden cumplir. ¿Por qué? Y no sé si tengo el tiempo para poder explicar Sí, esto, claro, María, porque me explícalo. gustaría un poco detenerme en esto. Ujú. Mira, los colegios, la mayoría de los colegios en Chile, bueno, el 100% está creado antes del año 2017. De hecho, las estadísticas dicen que del año 2017 a la fecha no se ha abierto ningún colegio. Se han cerrado 552 colegios, pero no se ha Eso es abierto ningún grave. colegio. Sí, no se ha abierto ningún colegio. Entonces, todos los colegios están antes del 2017, cumplen con toda la normativa exigida porque son súper fiscalizados, sobre todo los particulares subvencionados, son colegios sumamente fiscalizados. Entonces, ellos cumplen con toda la normativa del año 2017 para atrás, desde que se construyeron. El tema es que en Chile, en el año 2019, comienza a regir la ley de accesibilidad universal, que exige a todos los edificios, nuevas construcciones públicas, en el caso que hace uso de público en general, exigencias como ramplas para el tema de ¿cierto? De la silla de ruedas, ascensores para los edificios que tengan más de 2 pisos, tienen que tener ascensores, cierta cantidad de metros en las salas y en los baños, ¿cierto? Un baño especial para personas en situación de discapacidad y un sinfín de cosas que trae la ley de accesibilidad universal. Cuando los establecimientos educacionales piden autorización para construir una sala o modificar alguna parte del edificio, la Seremía, el Departamento de Infraestructura de la Seremi va a fiscaliza con, lógicamente, la ley de accesibilidad universal, que es la nueva ley para todas las construcciones, pero exige que todo el establecimiento cumpla con esa nueva normativa, lo que es imposible. No hay una visión sistémica. ¿Cómo? O sea, en el sentido que no hay una visión sistémica, no hay una visión sistémica desde el punto de vista que teniendo ese precedente están colocando una norma que muchos ya saben de antemano no van a poder cumplir. Así es. Y sobre todo Entonces, lo que pareciera que todo a nivel de financiamiento para poner en marcha esta ley, los recursos que se dispongan van a ser centralizados, es decir, no van a bajar a las instituciones educativas, sino que va a ser a través de la Ministerio de Educación, Superintendencia, a quien se les van a asignar esos recursos y entonces ellos van a tener que hacer un puente con esas instituciones para que, me supongo, a través de un estudio determinado, pueda decidir si se le otorgan recursos o si autorizan ellos puedan construir en nombre de esa nueva ley, no la escuela, sino construir ellos, porque no, tendría que bajar el financiamiento para que eso sucediera. no, Porque hay una opinión de esa letra que dice, Dios, esa expresión es delenable, o sea, cuando estábamos hablando respecto de la familia, sí, ¿no? De sí, claro. no tomar en cuenta que el problema es más de fondo. Creo Claro. yo que el problema es más de fondo. Así, María, pero no trae recursos el proyecto. No, o sea, le exigen tener una sala de contención, pero no hay recursos. El proyecto al final trae un informe financiero y el informe financiero está dirigido a las únicas 2 instituciones a las cuales se le van a entregar recursos. Una es la Superintendencia de Educación para contratar mayor cantidad de fiscalizadores para, para poder cumplir con esta normativa del reglamento de la política pública de convivencia escolar que regula este proyecto, solo para contratar fiscalizadores, y la segunda institución que va a recibir recursos es el CPIP, que es a través de la Agencia de la Calidad, que son quienes van a capacitar a los fiscalizadores y a los establecimientos educacionales en pos de cumplir con la reglamentación de convivencia. Pero no hay recursos para construcción, no hay recursos para los establecimientos educacionales, no hay subvención ni asignación, para nada. Es solo para contratar personas y preparar capacitadores, nada más. Eso es lo único que trae de recursos con informe financiero, el proyecto. Por eso pasó a Hacienda,
porque el proyecto llevaba este informe financiero, si no, no habría pasado a Hacienda, pero no para el tema de los colegios. Entonces, cuando tú dices cuál es la problemática que nosotros le vemos, esa es una de las problemáticas, el tema de cómo los colegios cumplen con esto de tener salas de contención, pero además, ¿quién va a reglamentar? Perdóname, qué significa salas de contención? Sala de contención lo definen como un espacio donde los niños, los alumnos, los apoderados, o sea, en este caso los profesores, los funcionarios, porque dice funcionarios y alumnos, así que son los profesores, los asistentes de la educación y los alumnos, puedan ser resguardados en un hecho de violencia. Okay. Una sala que tiene que contar con el espacio y las condiciones para que ellos sean resguardados. Okay. Entonces, de ahí viene la segunda pregunta que nosotros hacíamos, de hecho lo planteamos en la Comisión de Hacienda también. ¿Quién define el uso de la sala de contención en el caso de que los establecimientos la puedan habilitar cuando el problema de violencia sea, por ejemplo, entre un alumno y un profesor? Si hay, por ejemplo, un hecho de violencia, donde un alumno agrede a un profesor o una profesora, la profesora termina, ¿cierto?, en llanto, descontrolada, y el alumno alterado, los dos van a necesitar un espacio de contención y hay una sala. ¿A quién privilegia? Perdóname que me ría, pero me acuerdo cuando nuestros padres, a veces cuando nos portábamos mal en la casa, decían, bueno, se sientan los dos aquí en esta silla. Y casi que nos amarraban hasta que no nos reconciliáramos, ¿no? Así es. Pero la vida no es así. Claro, eso es entre hermanos, pero la vida no es así. ¿Qué claro, hacemos? no, Obligamos y esto sumado a que el proyecto menciona que todas las sanciones son formativas. Ah, cierto. No hay nada punitivo. No hay de hecho, muchas de las críticas que escuché de quienes se oponían era que la expulsión no existe para nada. Y alegaban que en el año 2023, si no me equivoco, habían llegado a más de 1.300 las expulsiones y la situación seguía igual, que ese no era el remedio. Probablemente no sea el remedio, porque un niño o un joven o niña, que discúlpeme que no diga niños y niñas, porque es que me cuesta tanto utilizar cuando utilizo el plural niños y niñas, y al final es niños para todo, ¿no? Cuando al final el problema de base no se está atacando, el problema de fondo no se está atacando, porque cuando yo hablo de actividad formativa, que un niño, por ejemplo, incurre en violencia hacia su profesor, o el profesor incurre en violencia con su alumno. Ok, si bien es cierto, es inadecuado de ambos lados, yo creo que hay que analizar también qué está pasando en esas dos personas, porque pudiera ser que el niño venga con problemas personales y además o tenga problemas de salud mental de base por alguna situación determinada, o el profesor también llega un momento en que se harta de tener que tolerar falta de respeto y explota. O sea, son muchos los elementos que están en juego como para determinar que juntos dos personas que se agredan puedan estar juntas de inicio. Y ahí eso es inadecuado, porque creo que habría que tener mucha madurez emocional para que estando después de haberse insultado o golpeado, vayan a estar juntos en una misma sala. Así es, de hecho nosotros hemos visto varios casos de violencia donde alumnos se han golpeado con armas, o sea, hace un mes atrás vimos un alumno que después de una tremenda pelea donde no la podían frenar ni sus compañeros ni sus profesores, los separan y el alumno va y saca de un escobillón, saca, ¿cierto?, el tubo de metal, y con eso se devuelve a agredir a su otro compañero. Entonces, y después tú los vas a sentar y les vas a decir, oye, dense la mano, como decía, ¿cierto? El ejemplo que daba de antiguamente con nuestros hermanos, ya, dense la mano y sean amigos, ya no van a pelear más. No es así. Además de que este proyecto, para nosotros, ¿por qué es tan malo? Porque no se hace cargo, como muy bien decías, de el fondo del problema. Porque una política nacional de convivencia escolar que está enfocada desde la oficina, ¿cierto? Como decimos nosotros, de los expertos, de los ideólogos, sale de la cabeza de gente que vive en un buen ambiente, en un ambiente seguro, ¿cierto?
sin violencia, sin necesidades, sin restricciones, sin carencias. Eso sale a una política pública que la implementan en todo el país, pero no es lo mismo, Claro. no es lo mismo Y que es que esa política pública, situacional, no, y es que esa política situacional. pública se implemente, por ejemplo, en un colegio de alto hospicio, Ujú. donde en Iquique, en alto hospicio, más del 90% de los alumnos son alumnos vulnerables, que viven en toma, que no tienen ni siquiera los aspectos básicos como agua o luz dentro de sus casas, ¿cierto? Donde viven en sectores con mucha necesidad y mucha carencia. Y así un montón de poblaciones en muchas partes de Chile, ¿cierto? Eh, cuyo entorno del colegio se vende droga, hay delincuencia, hay asesinato, hay robo. Nosotros tenemos colegios que están insertados en tomas donde día a día ellos están viendo la delincuencia y, no sé, por los delitos a diario. ¿Cómo tú le pides a esos alumnos que vivan en una realidad de un proyecto de convivencia escolar donde se tienen que dar la mano para ser todos amigos? Versus, por ejemplo, un colegio que está en el centro de Santiago, en Las Condes, por ejemplo, o en Lo Claro. Barrenechea, en lo mejor del sector, En Vitacura, que es una de las mejores en urbanizaciones de Vitacura, Santiago. es, justamente es imposible que nosotros implementemos la misma política de convivencia en un lugar que en otro, porque los establecimientos educacionales son los que conocen a sus alumnos y su entorno. Por eso es importante que el colegio sea el que crea su reglamento de convivencia escolar enfocada en la realidad de sus propias familias. Y aquí Correcto. volvemos, volvemos al inicio de esta conversación, ¿cierto? Al inicio de las preguntas. Si la familia no está siendo intervenida de manera correcta para erradicar la violencia que pueden estar viviendo al interior de esa familia, es muy difícil que nosotros, con una política de convivencia nacional, podamos corregir el accionar violento de ese niño que viene de ese hogar. Entonces, una política, para mí, y nosotros lo hemos hablado como dirigentes de la organización, con los dirigentes de diferentes regiones, que nos hemos juntado, lo hemos conversado, esto es letra muerta. Esto es meterle un montón de tiempo y plata a la tramitación de leyes que no van a impactar en nada real en la sociedad y tampoco en los establecimientos educacionales. Solo en lo que quiere el Estado y en este caso el gobierno de Chile hoy día. Este gobierno de Chile y este Ministerio de Educación lo que quiere es intervenir los establecimientos educacionales. Como han intervenido los municipales y los que dependen del servicio local, también quieren intervenir los particulares subvencionados y los particulares, porque este proyecto es transversal para todo. Entonces, ellos quieren intervenir los proyectos educacionales para sistematizar de la misma manera la educación en todo Chile. Y no es así. No Eso puede es ser. atacar la libertad de enseñanza. No puede, Así es. no debiera. Por aquí dice Saredil, perdón, en caso de equivocarme, esa ley abstrae el rol de los padres, son ellos quienes omiten su sagrado rol. Eso es otra cosa. ¿Hasta dónde los padres en ese constante trabajar, en ese constante producir dinero o trabajar horas en exceso, también tienen una responsabilidad en todo lo que está sucediendo? Además de todos estos factores que están influyendo y que no son solamente en Chile. Yo estoy casi segura que en muchos países se está legislando para que se acepten enfoques que en lugar de buscar que en el niño, por ejemplo, me autopercibo así, estoy sintiendo estas cosas, en lugar de reforzarse, de ver si hay una causa que pueda cambiar su percepción, se refuerza la percepción. Entonces, inclusive, se pasa por encima del papá cuando el niño decide tomar una decisión al que no está consciente, porque un niño no puede estar consciente si desea cambiar de género o si desea hormonizarse, etcétera. Y creo que también tú dijiste que esos elementos se habían sacado de esta ley, pero que corre el riesgo de que en el Senado se incorpore. Ahora, ¿qué está pasando en la sociedad en general? Que
que pareciera que tan alegremente hay que aceptar que los padres pierdan su responsabilidad y se impongan ante decisiones de los jóvenes. O sea, parece que necesitamos complacer a los jóvenes y eso es lo que me llama a mí a pensar, es que estamos profundizando eso que se llama generación de cristal, que cada cosita que le suceda ya es violento, que cada palabra que le digas y que no le agrade ya es violencia. Entonces, cualquiera puede denunciar a alguien, a su padre, a su profesor, inclusive a sus amigos, por una simple palabra. ¿Qué opinas tú? Y me gustaría que profundizara con respecto a qué otros aspectos de la ley, aparte de la falta de autonomía de los institutos educativos, ¿verdad? Para gestionar ellos mismos esa ley, ¿cuáles son los aspectos que van a ser inviables esta ley? Que va a quedarse en una ley más que además va a generar conflicto con leyes preexistentes. Mira, respecto a la primera parte de lo que tú hablabas, claro que sí. O sea, de hecho, este proyecto abstrae, como muy bien decía Sare ahí, abstrae completamente la responsabilidad de los padres. Porque cuando no hay acciones punitivas, no hay sanciones, ¿cierto?, frente al accionar violento de un niño o un adolescente, tampoco hay reflexión ni enseñanza de que debe cambiar su comportamiento. Entonces, si la sanción es solo formativa, ¿qué le vamos a hacer? Que escriba, no sé, 100 veces no debo golpear, no debo pegar, eso le vamos a hacer, eso es una acción formativa de parte del colegio. Y el reglamento no menciona en ninguna parte, perdón, el proyecto no menciona en ninguna parte la responsabilidad de los padres ante el accionar de los hijos. Entonces, cada vez el Estado está haciendo más, está marginando más la responsabilidad de los padres. No solo nuestro derecho a elegir, sino también el accionar, porque no me hace responsable de lo que mi hijo está haciendo dentro del establecimiento educacional. No solamente me quita mis derechos, sino además no me permite cumplir con mis deberes, que es responsabilizarme, ¿cierto? Que, o sea, no sé, cuando nosotros éramos pequeños y alguien hacía algo malo, alguno de nosotros hacía algo malo dentro del colegio, me mandaban a llamar al papá, nos anotaban, nos suspendían, podríamos perder la matrícula, había un trabajo real con sanciones para que nosotros aprendiéramos de un buen comportamiento. Entonces, esta nueva ideología que ha entrado de que no se les puede decir nada, de que no se les puede decir que no, ha hecho que los alumnos de partida pierdan el respeto a la autoridad. Nosotros ¿cierto? Cuando nosotros éramos pequeños, el profesor era la autoridad dentro de la sala de clase. Y ojalá el profesor no le dijera nada a mi mamá si me porté mal, porque mi mamá me iba a retar, porque lo primero que nos enseñaban era que nosotros teníamos que respetar al profesor. Eso hoy día ya no corre, ya no va, y toda la legislación va en contra de la autoridad del profesor. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, de hecho, este proyecto toma al coordinador y presenta uno de los aspectos que nosotros vemos, presenta al coordinador como la persona responsable de la vinculación de todos los ministerios que van a intervenir en esto con el colegio, y él es el mayor actor frente a la comunidad educativa y no el equipo directivo del colegio. Cuando para nosotros... O sea que pasan por encima de la autoridad educativa y además ese va a ser un súper trabajador, porque si va a ser el puente con todas esas instituciones involucradas, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Educación, todos estos ministerios que se han creado, de Hacienda inclusive, para efecto de los recursos, termina siendo un proceso que no va a tener una gestación próspera, vamos a decir, en función de resolver problemas, ¿no? Sí, mira. Por aquí tengo, dice Saredil, plausible lo que emite la respetada invitada. Esa ley no será viable. Y por otro lado dice aquí, me encanta María tu puntualidad semántica, querida María, basta de unas. Bueno, ay, Saredil. Eso es verdad. Oye, mira, respecto al tema de la implementación, eso para nosotros era como que lo decía al inicio, o sea, hace un momento, es letra muerta cuando
el proyecto plantea la creación del reglamento de convivencia escolar que se va a definir desde el Estado hacia los establecimientos educacionales como una política nacional de convivencia y buen trato. Plantea que son 5 los ministerios que tienen que coordinarse para poder implementar esta política. Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Disculpa, ¿cómo? Hacienda. De Hacienda también, sí, Social y Familia. Bueno, entonces, parece que el Ministerio de Social y Familia como que no tiene mucho que ver aquí. Sí. Entonces, cuando se cruzan, tú dices, el tremendo trabajo, tienen que ellos coordinarse de tal manera en estos 5 ministerios para poder implementar todo lo que se tiene que utilizar, ¿cierto? Para generar estos reglamentos de convivencia escolar que van a llegar a los colegios y que se tienen que trabajar con los coordinadores y sus equipos al interior de los establecimientos educacionales. Tú dices, ¡ay, qué tremendo trabajo! Pero el colegio de profesores marchó, no sé si recuerdan, el 14 de mayo, ellos fueron, el julio, el 14 de julio, si no me equivoco, ellos se fueron, no me acuerdo si fue el 14 de julio o el 14 de agosto, ellos se fueron a paro, y pararon todos los colegios municipales de Chile, bajo la exigencia de que el proyecto presentado por el Ministerio de Educación redujera el tiempo de implementación, porque este proyecto decía que una vez aprobado, se iba a dar una marcha blanca de 1 año a los establecimientos educacionales para que lo fueran paulatinamente tomando e implementando. El Colegio de Profesores encontró que era demasiado el tiempo, por lo tanto ellos pidieron acortarlo a 3 meses. Entonces, nosotros no somos ilusos, no somos ilusos. Yo creo que en Chile no estamos claros con cómo se mueve el Estado hoy día. El Estado, nosotros tenemos un Estado ineficiente, un Estado lento, porque el aparato del Estado es tan grande y tan costoso que es lento de mover. Entonces, ¿cómo quieren que en 3 meses, una vez aprobado el proyecto, en 3 meses, estos 5 ministerios se crucen, se vinculen, trabajen y generen la reglamentación para llevar adelante esta política pública en los establecimientos educacionales en 3 meses? Eso es imposible. Es imposible. Si lo logran, luego viene todo el proceso burocrático de nombramiento de esa figura de enlace y además que establece pauta por encima del consejo escolar, de todos los, vamos a decir, los estamentos de decisiones de la escuela, para que se pongan de acuerdo. O sea, realmente hay algo atrás de esta ley, hay algo encubierto en esta ley que sea como que la máscara para hacer otras cosas. Sí, o sea, para nosotros sí. Para nosotros está más que claro. Primero, la intervención del Estado en los establecimientos particulares y particulares subvencionados. Ellos quieren intervenir los proyectos educativos. De hecho, cuando este proyecto original, como era el proyecto original, le daba al Consejo Escolar la autorización para aprobar o rechazar el proyecto educativo. O sea, colegios que durante 40 o 50 años han tenido un proyecto educativo de excelencia, de manera académica o deportivo, o quizá confesionales, católicos, evangélicos, ¿cierto? Hay muchos en Chile, proyectos educativos diferentes. Eso es lo que hace la riqueza de las familias, que uno claro. opta a un proyecto educativo que se sume al proyecto de familia que uno tiene. Entonces, imagínate que el consejo escolar, que circunstancialmente los profesores, los apoderados que circunstancialmente están en esos establecimientos educacionales y no están de acuerdo con el proyecto educativo porque llegaron a ese colegio, por ejemplo, los apoderados, porque los asignó el Estado por el SAE, no porque ellos lo eligieron, y ellos no quieren que sea ese colegio que tenga más ese proyecto, ellos lo podían modificar a su antojo. Y el colegio no tenía, y los sostenedores no tenían ninguna injerencia en lo que el Consejo Escolar decidiera. Eso llevaba originalmente el proyecto. Nosotros peleamos mucho ese punto en el Parlamento, pero también con el ministro. Fuimos a hablar con los diputados uno por uno y les decíamos lo importante que era que ese
artículo no siguiera adelante en ese proyecto. Bueno, decidieron cambiarlo y ya no le dejaron al Consejo Escolar la autorización para intervenir el proyecto educativo, pero sí le dejaron al Consejo Escolar el poder intervenir el reglamento escolar, entonces, de convivencia escolar. Entonces, cuando tú dices, ¿qué lleva inserto? Lleva inserto la autorización, o sea, la intervención del Estado en los proyectos educativos. De hecho, hay un artículo que dice la intervención del Estado. Así, la intervención, no, la actuación del Estado estará normada por la vinculación con el director. O sea, deja claro que el Estado quiere intervenir los colegios y en este caso los particulares y particulares subvencionados, los cuales ellos no tienen injerencia en lo que es la implementación del proyecto educativo. Para nosotros el segundo, otra de las cosas que trae Callado inserto, era lo que yo les decía, que es el tema de género. Ellos traen inserto el tema de género, absolutamente. Otro de los temas que para nosotros es fundamental, que lo trae inserto, es la autoridad que le da al estudiantado, en este caso a los alumnos, para definir cosas que deben definirse a nivel de equipo directivo de los establecimientos educacionales. Por ejemplo, entonces, como por ejemplo el consejo, o sea, el reglamento de convivencia escolar, ellos en el proyecto plantean que el reglamento de convivencia escolar de los establecimientos educacionales debe ser aprobado por los alumnos y los apoderados, los profesores, los asistentes de la educación, la comunidad entera. Entonces, ¿cómo tú haces a un alumno que claro, tiene imagínate. 16 años, 14 años, si es de octavo, si son colegios básicos, el alumno o sea, en este caso, el representante de los alumnos seguramente un niño de octavo básico que tiene 13 años? Entonces, ¿cómo tú a ellos les das la autoridad para decidir si les gusta o no el reglamento por el cual ellos se van a regir? Son juez y parte. Eso es, Claro, eso es algo insólito. totalmente. O sea, se escucha y No se entiende. una lógica, una lógica, la razón lógica da para decir eso no es inviable. O sea, inviable desde el punto de vista que yo no le, o sea, hay una jerarquía, hay un niño, ¿verdad?, que está sujeto, afortunadamente en algunos casos, desafortunadamente en otros, a normas establecidas tanto en su casa como en la institución donde está estudiando. Entonces, permitirle a un niño que diga, no, aquí no se va a hacer esto porque a mí no me agrada, porque a nosotros no nos agrada, porque necesitamos tener más libertad para hacer algunas cosas u otras, entonces eso es totalmente insólito, o sea, no cabe en una cabeza que esté bien. Y ahí donde la ideologización nos lleva yo siento que la gente son títeres que se mueven en función de consignas, que se le va metiendo inclusive a nivel publicitario a las generaciones y por eso se hacen tan vulnerables. En casi todas las intervenciones que escuché, el día que se debatió y se hizo el debate de la ley, se mencionaron a 3 jóvenes o niños, no sé si todos eran niños, jóvenes, que se habían suicidado. José Matías y otras 2 chicas, e inclusive un profesor. Entonces, hay un problema. Sí, hay un problema. Ahora, ¿la ley va a prevenir que eso suceda? No va a prevenir que eso suceda. Si no se asumen que hay condiciones internas y fuera que desconocidas para inclusive la misma escuela, no se puede resolver. O sea, centrarnos en la escuela con una ley de convivencia desde el punto de vista de lo que significa que haya en la escuela convivencia y cuando las actividades son formativas y para mí formativas correctivas, es decir, si hay algún problema de violencia, hay que hacer algunas acciones formativas en lugar de punitivas, ¿verdad? Sea de quien venga. Ahora bien, cuando debería, pienso yo, debería haber una estrategia para promover la convivencia, pero que sea parte de la cotidianidad de la escuela. No sé si me estoy explicando, no productos de situaciones concretas que vayan sucediendo. Así es, lo que tú mencionas ha sido el argumento
que se ha utilizado para poder afirmar este proyecto. En el caso de José Matías, él se suicidó, él era un joven que sufrió violencia de género, un joven trans que sufrió violencia de género. Y se ha utilizado, pero ahí se presentó de hecho una ley en el Congreso y todo. Pero ahí hay un trasfondo de vida que no necesariamente se hace como resultado del establecimiento educacional solamente, de lo que él vivió, ¿cierto? De la violencia de género que él vivió por su condición a lo largo de toda su vida, en todo su entorno. La otra que se menciona es la Katy Winter, que es una adolescente, ella se suicidó producto de estar sufriendo bullying en su colegio, y ella también se quitó la vida. El caso de la Catherine Yoma, que es una profesora que en marzo de este año, marzo-abril de este año, se suicidó en el norte, se quitó la vida, y ella acusó acoso laboral y violencia de parte de alumnos y de los familiares de los alumnos. Y el caso de un profe de Molina, que no recuerdo en este momento su nombre, que el profesor de Molina también se quitó la vida por acoso, acusando acoso laboral. Si bien es cierto, yo voy a ser bien específica en mi opinión, y esto lo opino como Erika Muñoz, más allá de la presidencia, el cargo que tengo en la organización que represento. Yo a modo personal tengo una opinión respecto a esto y creo que es un abuso de la autoridad, en este caso el ministro de Educación, que es quien defiende este proyecto, de los parlamentarios que usan esos mismos casos, y también del presidente del Colegio de Profesores que expuso y también usó estos casos, porque nadie puede saber a ciencia cierta por qué una persona toma la difícil decisión, la dolorosa decisión de quitarse la vida. Entonces, que usen y abusen de un hecho tan doloroso para sus familias, que son cierto las que quedan y que escuchan constantemente el nombre de sus seres amados siendo utilizado para esto, yo creo que no, que está fuera de toda norma, porque no podemos, como muy bien tú dices, utilizar 3 o 4 casos específicos para generar una normativa nacional que va a implicar de tal manera los establecimientos educacionales, cuando las personas que se quitan la vida tienen un montón de factores más. Claro, y que hay que analizar, no hay que analizar alegremente, pues, no, porque le hacían bullying constantemente. Oh, Dios mío, porque a tanta fragilidad que existe hoy, ¿cuántos no nos hicieron bullying antes en la escuela? Dios mío, ¿a cuántos? Y no es que uno minimice esos hechos que son horribles, que te hagan bullying, que sufra violencia, es horrible, yo no lo minimizo, pero sí creo que en este caso, para argumentar esta ley, se ha hecho abuso de estos hechos dolorosos que se han tenido que vivir, entonces, y que se han dado a conocer. Entonces, yo creo que aquí el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación, está haciendo una mala jugada con utilizar y volver a manosear este caso que para su familia es muy doloroso. Pero lo que tú dices es otra de los argumentos que nosotros damos. O sea, esta ley viene incluso a quitarle autoridad al director del establecimiento y a sus profesores. Entonces, ¿cómo queremos fortalecer emocionalmente y no traen nada? María, nada que hable de cómo vamos a apoyar con salud mental a los alumnos o a los asistentes o a los profesores. No habla de salud mental, porque tampoco hay recursos para poder implementar la salud mental. Mira, es tan doloroso que nosotros tengamos que ir a las estadísticas de cómo nuestro país está en salud mental. Uy, terrible. Un niño, niña o adolescente que en el colegio está presentando ciertos hechos que demuestren que tiene algún tipo de necesidad de apoyo mental, tiene que ser derivado, ¿cierto? Hay una red de apoyo de los establecimientos educacionales que son los sistemas públicos de salud, pues, y esta es la red de apoyo. Entonces, cuando un alumno es derivado del establecimiento, es derivado al CEFAM más cercano, ¿cierto? A los consultorios más cercanos. Bueno, hoy día en Chile la lista de espera son de 410 días para la primera atención de un psicólogo. O sea, estamos hablando de más de un año que ese niño, niña o adolescente está en lista de espera para que lo atienda el psicólogo por un hecho por el cual puede haber sido derivado desde su establecimiento educacional, para apoyarlo en el área de salud mental.
De Entonces, hecho, aquí ¿cómo hubo un caso en crees? Temuco de alguien que se llamaba Daniel, que Ujú. se suicidó, y hubo en el Hospital Regional de Temuco una pinta que colocaron, todos con Daniel, porque se suicidó esperando que le dieran consulta. Entonces, imagínate. Justamente. Entonces, cuando Entonces, tú dices, ¿cómo vienen a exigir si ni siquiera no dan ni las herramientas para que los establecimientos educacionales puedan tener el apoyo en profesionales de salud mental? Es imposible, no, estamos pidiendo más de lo que en realidad van a poder soportar los establecimientos educacionales, pero también las comunidades educativas. Lo que se está poniendo, la carga que se está poniendo sobre las comunidades educativas es inmensamente grande. Y van a terminar mucho más estresados los profesores yo sí y los creo. equipos directivos y los asistentes de la educación. Porque de hecho, este proyecto hace responsable incluso a los asistentes de la educación que debiendo conocer un hecho de violencia, de acoso, de abuso sexual al interior del establecimiento, debiéndolo conocer, no lo denunciaron, son responsables legales de eso. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué un asistente de la educación? ¿Por qué no sé, una persona que está contratada como portero en un establecimiento educacional o como Claro, auxiliar de aseo en un establecimiento educacional va a tener que conocer las leyes para decir, mira, esta palabra es constitutiva de delito porque es acoso sexual, esta palabra es constitutiva de violencia porque es abuso? ¿Cómo le pedimos a las personas que estén preocupadas incluso, ellos tienen que estar preocupados incluso de lo que escuchan y ven al interior, si no van a ser representantes, o sea, si no van a ser responsables ante la ley por eso, por no inclusive, haberlo denunciado? inclusive tendrían que darle capacitación a ellos para que pudieran Así es. aprender el lenguaje que se considera pernicioso y que puedan ellos lograr darse cuenta de conductas que se consideran como abuso del profesor si toca a un alumno en la mano o si la mira fijamente a los ojos o si le dice algo bonito porque hoy qué bien estás para la presentación del día de hoy, cosas por el estilo que pues, ay, mira, generan una susceptibilidad bravísima al Así es. respecto. Entonces, la gente va a tener que estar en silencio, llegar al aula, dar la clase, irse y evitar cualquier muestra de afecto hacia el alumno o viceversa, por cuanto puede ser penalizado por ello. Por aquí dice Saredil, jamás en el suicidio, entre otros, los detonantes, desamor, perdón, lo de, o entre otros los detonantes, desamor, no autoaceptación inexistente, amor propio, no conmiseración, cuánta pena. Así Así que, es. y, pues, y Así es. dice también, debe existir un psicólogo en cada centro escolar. Yo creo que mira, esta ley, si realmente se quisiera fortalecer esta área de la convivencia escolar, debería tener un staff de psicopedagogos y psicólogos dispuestos de plantilla en estos centros, sin necesidad de estar pasando por el Congreso una ley. No sé si me estoy explicando, Sí, porque sí, la situación de salud pública en términos de espera aquí en Chile, los que vivimos en Chile, tanto chilenos como migrantes, la conocemos. Por lo tanto, no se puede pretender que alguien que pueda pensar si tenía algún trastorno de base en su salud mental, fue por eso o fue porque fue maltratado por su profesor o fue violentado de palabra por alguien. Entonces, se parte de una base que no toca todas las variables que son necesarias analizar para poder determinar eso. Ahora, si realmente se quisiera, vamos a fortalecer en las áreas psicológicas, psicopedagógicas de las instituciones educativas, ¿verdad? Hay escuelas que no lo podrán hacer por sí mismos, porque como tú dices, no tienen los recursos, pero sí por lo menos asignarles a ese colegio un determinado staff que periódicamente vaya al centro a atender aquellos casos que se suceden y que pues, puedan ellos irlo manejando progresivamente. Y por otro lado, no esperar a que sucedan los problemas para estar en estas reuniones con los padres y representantes, porque yo me acuerdo que en mi país la Asociación de Padres y Representantes de la Escuela se vinculaba
durante tantas veces al mes para atender los problemas asociados a todos los alumnos de una escuela, no en una situación de dificultad, etcétera. Claro, claro. Esa es como la idea. Esa es como la idea. Entonces, al final uno no entiende lo que realmente ellos quieren, lo podemos vislumbrar en las pocas cosas que se dejan entrever, pero de que es un mal proyecto, de que ellos quieren dañar cada vez más, como muy bien decíamos hace un momento, la institución de la familia, si el núcleo de la sociedad es la familia, es la familia. Entonces, cuando tú le quitas autoridad, le quitas responsabilidad y le quitas los deberes y los derechos, lógicamente los niños y los adolescentes quedan sin el techo firme que es su familia. Y ¿sabes qué? A mí me molesta mucho que se usen muchas caricaturas respecto a que el gobierno no puede legislar solamente por los niños que viven en el centro de una familia, sino también por aquellos que no tienen esa familia. Pero tenemos claro que el Estado haciéndose cargo de un número importante de niños y adolescentes en nuestro país, ¿cierto? A través de lo que era antiguamente el Sename y ahora Mejor Niñez, no ha sido capaz de darle ni el cuidado ni la cobertura que esos niños requerían. Imagínate tú. Por lo tanto, mucho menos van a poder hacerse cargo de la formación de los niños y adolescentes del país si ni siquiera apoyan a las familias para que se fortalezca la autoridad y la cobertura que la familia le debe dar. Entonces ellos quieren intervenir de tal manera que ni el establecimiento educacional tenga autoridad sobre los niños y los adolescentes, ni la familia, ni la familia. De hecho, ahora hace unos meses atrás, que alrededor de 2 meses salió la denuncia por este país, ¿cierto? El programa de autoafirmación a la identidad de género. Eh, y se está investigando en el Congreso, se creó una comisión investigadora y han citado a la ministra de Salud, al ministro de Educación, a la subsecretaria, a la subse ay, a la subsecretaria de Educación, pero también a la subsecretaria se me fue la palabra en estos momentos, pero de los niños más pequeños. Entonces, claro, y lo citaron a declarar porque este programa ha ingresado a los establecimientos educacionales y ellos y lo que tienen en el fondo es un programa transafirmativo que hace que los profesores en los establecimientos educacionales vayan detectando alumnos, ¿cierto? Que según ellos tengan, que no se sientan cómodos con su género, y que ellos puedan ayudarlo en el proceso de la hormonización, y así ha sido como hemos tenido niños menores de 10 años, y la legislación en Chile eso no lo permite. Entonces, cuando aparecen todos estos casos, y la semana pasada nos enterábamos que el ministro de Educación tuvo que decir claramente que ellos no tienen las autorizaciones de la familia para ver intervenir a esos niños. Claro, porque cuando partió porque además que pasa por encima de se le quita la responsabilidad a los padres, por Dios. ¿Cómo un niño va a decidir si es algo o no es algo? Un niño todavía no está mentalmente apto para decidir lo que hacer con su cuerpo. Ya llegará el momento si continúa. Ahora que hay que ver con empatía, hay que buscar la manera de ayudarle a que escudriñe dentro de sí mismo a ver si realmente es algo infundado, es algo que producto de esa manipulación, de esa política que se difunde por las redes sociales, donde entonces lo ponen a dudar de sí mismo a los niños. Es que los colocan, les generan la duda, la duda. De hecho, este programa tan horrible parte desde los 3 años. María, desde los 3 años. Como un niño de 3 años que está recién aprendiendo a hablar, recién están ellos desarrollando el lenguaje verbal para unir frases, va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con mi género, nací en el cuerpo equivocado a los 3 años. Y además, cuando ellos penalizan a los padres que se opongan a ellos. Así es. Entonces, yo doy gracias a Dios
doy gracias a Dios de que se dio a conocer este programa, de que salió a la luz y se exigió que hubiese una comisión investigadora y la han llevado adelante. Ya creo que esta semana sale, esta semana que viene debiera salir, porque esta semana fue distrital, pero la semana que viene debiera salir ya el resultado de la comisión investigadora, con todos los antecedentes y las irregularidades que se cometieron en los establecimientos educacionales con esos niños. El daño es irreversible, ¿ah? Pero el tema es que nosotros paremos la hormonización, porque desde No, y los el 3 años problema no para es solo arriba el eso, daño es... ahí sí es necesario la penalización a los psicólogos, a los psiquiatras que atendieron a esos niños, O ¿sabes? sea, yo creo que debiéramos Que nosotros, dieron rueda libre, ¿ah? y nosotros como movimientos y organizaciones de la sociedad civil de padres y apoderados, debemos de nosotros demandar al Estado por el daño Claro. producido en estas familias. Se debe demandar al Estado porque el Estado era el que estaba respaldando este programa y defendiéndolo, y la subsecretaria de de la niñez, todos ellos salieron, la defensora de la niñez, todos ellos salieron a defender el programa, y cuando se les pide dónde está la autorización de los padres, no es que la tenían, es que la iban a mostrar, es que ya la traían, hasta que el ministro tuvo que declarar que en realidad ellos no tienen las autorizaciones, no tienen registro de las autorizaciones, porque se hacía en contra de la voluntad de los padres. Así de terrible. Entonces, yo creo que nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, y ya un poco para ir también convocando a la gente que no solamente se informe, sino que también sea parte. Las organizaciones de la sociedad civil somos quienes podemos demostrar en el día a día el daño que producen los gobiernos, las autoridades, cuando toman en su mano un poder que no les corresponde, cuando quieren ideologizar y quieren pasar a llevar sobre todo el derecho preferente a los padres, quitar la inocencia de los niños. Nosotros somos quienes debemos denunciar, porque nosotros somos quienes vivimos en el día a día con la sociedad civil. Nosotros conocemos a la vecina, al ciudadano, al apoderado. Por eso yo los insto a participar activamente. Yo siempre que puedo, ya hablo con apoderados, les digo, participen en las directivas de sus cursos, participen en las directivas de los centros de padres, activen, porque si no, las autoridades van a pasar por arriba de nuestros derechos y nadie los va a detener, porque nosotros no estamos involucrándonos. Entonces, yo llevo años, como les decía, activando en el tema de los padres y apoderados, porque al interior de los establecimientos es donde tenemos, yo digo, una pequeña sociedad, Claro. ¿cierto? El colegio tiene una variedad infinita de personas, de situaciones, de realidades. Son pequeñas sociedades y ahí nosotros podemos generar los cambios que los niños necesitan para que ellos salgan con las herramientas y sean realmente el día de mañana jóvenes que aporten a la sociedad de nuestro país. Pero para eso nosotros los adultos tenemos la obligación de involucrar. Así es. Yo te digo, Erika, yo siento que el problema de base, mientras no se ataque, no se va a resolver tantas problemáticas asociadas. Y el problema de base es el desmembramiento de la familia, la destrucción de la familia. Y por algo será que no quieren conservarla, porque sin familia no hay humanidad. Podrá haber seres que deambulen por las calles, pero sin un sentido de preservar su propia vida desde lo que es honrar su vida y saber que en nosotros también está la posibilidad de proyectarse cada uno de ellos. Y lamentablemente pareciera que fueran leyes en nuestro gobierno se aprobó esta ley, se aprobaron tales leyes. Fíjate tú, y un poco para ir cerrando, pero no quiero sin terminar que nos comentes esto. Existe la ley TEA. Yo estuve el año pasado en un periplo con una escritora chilena que se llama Cecilia Pérez Oñate, perdón, Cecilia Oñate Jiménez. Nos visitamos varios centros educativos, inclusive fuimos aquí cerca a la Universidad de Arturo Prat en Victoria, donde ella fue divulgando un libro que escribió sobre la señorita Asperger, porque ella tiene condición de autismo. Y resulta que ver tantos padres que acudían en la misma situación que ella enfrentaba y hablaban de la ley TEA, y resulta cuánto falta todavía para adecuar las instalaciones de los recintos escolares para que los niños con TEA puedan tener las condiciones de iluminación, de color, de espacio
para evitar caer en situaciones de estrés emocional, que es donde son tan vulnerables. Entonces, imagínate, una ley que todavía no se ha terminado de implantar en todos los centros educativos, ahora sacan una ley que saben que puede afectar en algún aspecto a los niños con TEA o a los adolescentes con TEA, porque pueden ser que en algún momento cierta condición les genere estrés y los lleve a la violencia y se pretende tasar como a un niño que no tenga esa condición. Entonces, lo que tú decías, no se toman en cuenta, pareciera que no se viera, si yo tomo una ley, la ley del agua segura, la ley TEA, la ley de inclusión, y hago como una especie de mapa mental para ver dónde están los puntos coincidentes, dónde se está pisando una con la otra, y decir, bueno, vamos a tener una ley final, pero no tantas leyes que al final no terminan por cumplirse, son vulneradas y simplemente sirven como un supuesto capital político para quien la está promoviendo. Es que esa es la realidad, por triste que parezca, María, y el paralelo que tú haces entre una ley y otra es muy claro, porque nosotros tenemos un gobierno cuya ideología es poco prolija al momento de implementar o de crear nuevas leyes. Ellos han ido sacando, presentando y presentando, pero no hay una preocupación de que la ley que se aprueba tenga una implementación real para aplicar en todo orden de cosas. La ley TEA es una ley que cruza todo. No es solamente para el área educacional. De hecho, la ley TEA tiene 2 artículos solamente de educación. El resto de la ley habla en todo aspecto de la sociedad, es aplicable a la sociedad. Y 2 de los artículos son aplicables al tema educacional. Entonces, ¿dónde está la concientización para poder empezar a implementar esa ley, para poder empezar a aplicar esa ley? Si ni siquiera está toda la reglamentación terminada. Imagínate tú. Y ahora ya están sacando otra que se contrapone con esta. Es lo mismo que pasa con la ley Karim. Ok. La ley Karim, que esta ley, cierto, que protege a los funcionarios de cualquier entidad, cierto, de violencia entre ellos mismos, con un superior y todo. Hace una semana atrás, nosotros tuvimos el caso de un colegio en el norte, cuyo profesora fue violentada por un alumno. Ella tenía 5 meses, bueno, ahora más, debe tener 7 meses, pero tenía en ese entonces 5 meses de embarazo. Estaba trabajando y el niño le golpeó su barriguita, su guatita. Y ella terminó, lógicamente, en el hospital, la hospitalizaron y todo. El niño es TEA. Después, 2 días después, una profesora llegó al IST con los dedos mordidos por el mismo niño. Después, otro profesor por su hermano, por el hermano del niño. Es una familia que tiene 4 hijos, 3 son TEA, 2 van en este establecimiento educacional, 5 profesores han sido agredidos por esos niños y han terminado en el IST. De hecho, del IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, fueron al colegio a revisar por qué están llegando los profesores agredidos. Entonces, por la ley TEA, esos alumnos no pueden ser sancionados, ¿cierto? Porque el colegio no puede sancionarlo. Pero por la ley Karim, los profesores pueden demandar. Imagínate tú. Entonces, tú dices, ¿qué está pasando? Que las leyes que se están implementando de manera desprolija no alcanzan a tener una reglamentación para ser aplicadas. Y un poco lo que yo te decía, porque estas leyes se hacen por unos cuantos expertos entre 4 paredes que no conocen la realidad que se vive al interior de los establecimientos educacionales. Y eso es la pena que da. Lo que tú decías, por ejemplo, de lo que hablabas del libro que crea esta escritora, la señorita Asperger, que yo creo que debiera ser un libro de lectura obligatoria en los establecimientos educacionales en cierta edad, ¿cierto? Porque creo que nosotros debiéramos, como sociedad, estar todos capacitados y entendidos en lo que estamos, porque las leyes no nos hacen tomar conciencia. La ley nos obliga a un accionar para que no nos multen o no nos sancionen, pero no me hace entender
lo que el otro está viviendo. Es Al correcto, contrario, tenemos una sociedad que no tiene empatía, es correcto. porque Aunque se empatía no hable es, mucho de ella, aunque no, se no se hable practica. mucho de ella, pero es que se habla de manera errada, porque la gente dice, no, es que la empatía es ponerte en el lugar del otro. No, Mm, no, la empatía es entender que yo debo aceptar al otro en la condición en la que el otro está, porque nunca me voy a poner en el lugar del otro, porque yo no voy a vivir lo que el otro está viviendo, por lo tanto no voy a entender sus emociones, pero las puedo respetar y puedo apoyar sus emociones o la condición que está viviendo en este momento, pero no me puedo poner en el lugar del otro porque yo no sé lo que el otro ha vivido. Entonces, está mal utilizada muchas veces la palabra empatía, que es la que más se utiliza se ha para todo este tipo abusado de... demasiado de Se ha esa abusado. palabra. Así que, pero nos queda mucho que luchar, nos queda mucho que hacer, nos queda mucho que trabajar. Los que Okay. estamos comprometidos con el país. En el caso de que esta ley ya pase, incluido en el Senado, inclusive tomando como base los artículos relacionados con el enfoque de género, ¿piensan ustedes continuar en ello? Sí, por supuesto, nosotros nunca hemos dejado O sea, de luchar, no en la parte nunca. educativa, sino divulgando, haciendo Sí, divulgando, concientización respecto del... informando, contando. Nosotros la próxima semana ya vamos a reunirnos con varios senadores porque a ellos les va a llegar ahora a la Comisión de Educación, llega este proyecto. Nuestra labor es a reunirnos con ellos y contarles por qué es mala, dónde están los errores, dónde están los problemas, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que sacar, y si no se corrige, por qué se debe rechazar, por qué es importante dar a conocer y también a la ciudadanía, y aunque la ley fuera aprobada, nosotros no vamos a dejar de luchar. Lo hicimos de la misma manera con la ley de inclusión. La ley de inclusión se aprobó en el año 2015, el 30 de enero del 2015 se implementó a partir del 8 de junio del año 2015 y hasta el día de hoy nosotros no hemos dejado de luchar por lo pésimo que ha sido esa ley. De hecho, hemos conseguido que se presentaran y se promulgaran muchas leyes misceláneas que han ido modificando la ley original. Qué Porque bueno. esa es la labor de nosotros los ciudadanos. Luchar y luchar y luchar porque los parlamentarios vayan cambiando los errores que se van cometiendo ahí mismo en el Congreso, sacando leyes que nos hacen mal como sociedad. Así es. Erika, aquí en esta casa tienes un espacio para seguir concientizando sobre este tema y otros que consideres que son vitales para una mejor convivencia social, una convivencia de comunidad en general. De tal manera, siempre desde el respeto, porque respetamos las diferencias de opiniones, eso no significa que la compartamos, ¿verdad? Así es. Y aquí cuentas con nosotros para que Muchas, cuando tú lo desees, con todo muchas gusto, gracias. estamos disponibles para apoyarlos a ustedes y a cualquier institución que como ustedes promueva esa convivencia real, esa convivencia social que debe partir desde el seno familiar y se debe extrapolar a todos los ámbitos que los seres humanos compartimos, porque si no se comienza en la base, la pirámide se hace frágil. Entonces, Así es. Muchas gracias María por la invitación, gracias por el espacio, gracias a los amigos que se fueron conectando durante el programa y la idea es que vamos informando. Nosotros, como te digo, ya la próxima semana vamos a empezar nuestro trabajo con los senadores, el poder ir concientizando, así que quizás nos podamos juntar más adelante y yo les voy contando cómo se ha ido tramitando y cómo van los cambios que necesitamos y quizás podamos hablar también, como decías tú, de otros temas de actualidad en nuestro con país, siempre todo desde gusto. la visión de ser un aporte y para nuestra sociedad, para nuestro país y de poder enriquecer cada vez más el país que le estamos creando a las nuevas generaciones. Gracias a ti. Gracias a Juan Pablo, que a través de él te Sí, conocí. sí, Y María, a tu disposición. dice, Sara nos aplaude y dice, bella labor. Gracias, Sí, es muy hermosa, sobre todo cuando se trata de las futuras generaciones. Toda labor que se haga es importante. importantísima. Así es. Les recuerdo a nuestros amigos que van a ver este en vivo en diferido y a los que estuvieron presentes que este en vivo quedará grabado en la cuenta María Andrade Rodríguez, Códigos del Conocimiento de YouTube y
Gracias. Divulguen, por favor, compartan este en vivo con todas aquellas personas que consideren les puede ser útil. Yo creo que a la gran mayoría de las personas Así es. que le den, que miren un minuto de reproducción, se van a dar cuenta que es útil para prevención inclusive, para estar alerta de lo que sucede en la sociedad de hoy, porque esto que sucede en Chile es una réplica de lo que sucede en el mundo, de lo que nos Así quieren es. imponer, y de nosotros depende dejar que no nos impongan o hacer algo para contribuir a que eso no suceda. Muchas gracias, Erika. Encantada de Un conocerte y abracito gracias igualmente. por tu labor. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.